Heráclito de Éfeso es un nombre que resuena con misterio y admiración en la historia de la filosofía. Considerado uno de los filósofos presocráticos más enigmáticos, vivió alrededor del año 500 a.C., y aunque su vida y obra están envueltas en un halo de fragmentación y misterio, sus ideas han dejado una profunda huella en el pensamiento occidental. Este pensador peculiar es conocido como el filósofo del devenir debido a su visión del universo como un flujo constante y eterno. Una realidad en perpetua transformación que desafía las nociones de estabilidad y permanencia. 1. La esencia del cambio, el flujo constante. Heráclito postulaba una idea que desafió radicalmente las creencias de su época: el universo no es fijo ni estático, sino que se encuentra en un estado continuo de cambio. Todo fluye fue la frase que encapsuló su pensamiento y marcó una ruptura con la visión tradicional, que intentaba entender el mundo como una estructura estable y ordenada. Para Heráclito, el cambio no era solo un aspecto de la realidad, sino su fundamento más esencial. La visión de Heráclito puede entenderse a través de su famosa metáfora del río: nadie se baña en el mismo río dos veces, porque ni el río es el mismo, ni la persona que se baña es la misma. Esta imagen ilustra de manera poética y precisa su filosofía del devenir, o cambio constante, en la que todo ser o elemento de la naturaleza está en un proceso continuo de transformación. Para Heráclito, el cambio no es una interrupción en la naturaleza, sino su condición inherente. Nada permanece idéntico a sí mismo por mucho tiempo; en cambio, la esencia de todas las cosas es cambiar, transformarse y fluir en un movimiento perpetuo. Este concepto del flujo constante fue, en muchos sentidos, revolucionario y radical para su época. Mientras otros filósofos buscaban principios permanentes o sustancias fundamentales que explicaran la naturaleza de la realidad, Heráclito desafió esta noción, argumentando que el cambio mismo es lo fundamental. En su universo en movimiento, cada instante y cada forma están siempre en tránsito, en un proceso de nacer, crecer y desaparecer. 2. El río como símbolo de transformación. La metáfora del río es una de las imágenes más poderosas y duraderas de Heráclito. Para él, el río simboliza la naturaleza transitoria de la existencia, en la que todo está en movimiento. Aunque el río puede parecer el mismo a simple vista, sus aguas nunca son idénticas, fluyen y se renuevan en cada momento. Al igual que el río, nosotros también somos entidades en constante cambio, tanto física como mentalmente. Los pensamientos, las emociones y el cuerpo cambian con el tiempo, y este cambio es una característica esencial de la vida. Heráclito extendió esta idea de flujo a todos los aspectos de la naturaleza y la existencia humana. Así como un río es distinto de un momento a otro, la realidad misma está formada por innumerables procesos de transformación. Para Heráclito, la ilusión de permanencia que experimentamos es solo eso, una ilusión. Incluso los elementos que parecen inmutables están sujetos al cambio, aunque ese cambio sea a menudo tan sutil y gradual que pasa desapercibido. La filosofía de Heráclito nos invita, por lo tanto, a aceptar el cambio como una constante de la vida y a ver en la impermanencia una fuente de energía y de renovación. Vivir de acuerdo con su visión significa reconocer y aceptar que cada instante es único, irrepetible y efímero, y que este flujo constante es lo que le da sentido y profundidad a la vida. 3. El fuego como símbolo cósmico. Otro de los grandes símbolos que Heráclito utilizó para ilustrar su visión del universo fue el fuego. Para él, el fuego no era solo un elemento natural, sino un símbolo de la energía y la transformación que subyacen a toda realidad. A diferencia de elementos como la tierra o el agua, que sugieren permanencia y estabilidad, el fuego es efímero, dinámico y constantemente cambiante. Consume lo que toca, pero al mismo tiempo, da calor, luz y forma nueva a las cosas. Heráclito veía en el fuego una representación del principio fundamental que anima al cosmos, una fuerza que no solo destruye, sino que también crea y renueva. Este fuego eterno es, en su pensamiento, una especie de fuerza vital,
una energía cósmica que atraviesa todo y de la que todo surge. En sus palabras, este mundo, que es el mismo para todos, nadie de los dioses ni de los hombres lo ha creado, sino que siempre fue, es y será, un fuego eterno. Esta visión del fuego como símbolo del devenir universal subraya la idea de que el cambio no es aleatorio, sino que sigue una dirección y un patrón. Al igual que el fuego que consume y transforma, el cambio impulsa al universo hacia adelante en una continua danza de creación y destrucción. Heráclito no veía el cambio como una amenaza, sino como la fuerza fundamental de la vida y de la realidad misma. 4. El Logos, la armonía oculta del universo. En el centro de la filosofía de Heráclito se encuentra el concepto de Logos. Aunque esta palabra griega tiene múltiples significados, desde razón hasta palabra, Heráclito la utilizó para referirse a una especie de orden o inteligencia cósmica que rige el universo. El Logos es el principio organizador que subyace al cambio y que asegura la coherencia del mundo. Aunque a primera vista la realidad parece caótica y llena de contrastes, para Heráclito todo está interconectado y sigue un patrón. El Logos es, en muchos sentidos, una armonía oculta. Aunque no podamos verlo ni entenderlo completamente, esta fuerza invisible es la que permite la continuidad en medio del cambio. En palabras de Heráclito, escucha, no a mí, sino a Logos, y serás sabio reconocer que todo es uno. Esta frase sugiere que, si logramos sintonizarnos con el Logos, podemos alcanzar una comprensión más profunda de la realidad y vivir en armonía con el flujo constante del universo. Para Heráclito, la verdadera sabiduría consistía en aceptar el Logos y entender que el cambio no es caótico, sino que sigue un orden. Aunque no siempre podamos comprenderlo en su totalidad, el Logos es la fuerza que conecta todas las cosas y les da sentido. Esta perspectiva invita a una forma de pensar más holística, en la que todo está relacionado y en la que cada fenómeno forma parte de un todo mayor. 5. La danza de los opuestos, el equilibrio en la tensión. Un concepto clave en la filosofía de Heráclito es la idea de los opuestos. Él observó que la realidad está formada por pares de contrarios que se complementan mutuamente y que son esenciales para el equilibrio del universo. Día y noche, calor y frío, vida y muerte, estos opuestos no son entidades separadas, sino aspectos diferentes de una misma realidad. La frase el camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo captura esta paradoja, sugiriendo que lo que parece opuesto o separado es en realidad una sola cosa vista desde diferentes perspectivas. Para Heráclito, la tensión entre los opuestos no era una fuente de conflicto, sino el motor que impulsa el cambio y la creación en el universo. Esta danza de los opuestos es la que permite que el cosmos se mantenga en un estado de equilibrio dinámico. Heráclito comparaba esta armonía con la de un instrumento musical, en el que la tensión de las cuerdas produce la melodía. Al igual que en una lira, donde las cuerdas se tensan para generar una armonía, en el universo los opuestos se equilibran para mantener la coherencia y el orden en medio del cambio. Esta visión desafía la idea de que los opuestos son fuerzas en conflicto. En cambio, Heráclito sugiere que cada uno de ellos es necesario para el otro y que es precisamente la interacción entre contrarios lo que permite que el universo evolucione. Este concepto de la unidad de los opuestos implica una profunda aceptación de la realidad tal como es, en toda su complejidad y en todos sus contrastes. La relevancia de Heráclito hoy. La filosofía de Heráclito sigue siendo increíblemente relevante en el mundo moderno. Su visión del cambio como una constante fundamental nos recuerda que el mundo no es estático y que la adaptación y la flexibilidad son esenciales para vivir en armonía con la realidad. En un tiempo en el que los cambios tecnológicos, sociales y personales suceden a una velocidad vertiginosa, la perspectiva de Heráclito puede ofrecernos una guía para comprender y aceptar la naturaleza efímera de nuestra experiencia. Además, la idea del Logos como una fuerza unificadora detrás de la aparente diversidad del mundo nos invita a reflexionar sobre la conexión que existe entre todas las cosas.
Su insistencia en la unidad de los opuestos nos anima a ver más allá de las divisiones superficiales y a reconocer la interdependencia de todos los fenómenos. En un mundo que a menudo parece dividido, la filosofía de Heráclito puede ser una fuente de inspiración para encontrar una forma de armonía y equilibrio en medio de la diversidad. Heráclito, el filósofo del devenir, nos invita a abrazar el cambio y a reconocer la belleza y la profundidad de un universo en constante movimiento. Sus ideas, expresadas en fragmentos enigmáticos y cargados de simbolismo, siguen resonando a través de los siglos, recordándonos que el cambio no es un obstáculo, sino la esencia misma de la vida. Al igual que el fuego, que transforma todo lo que toca, la filosofía de Heráclito ilumina y da forma a nuestra comprensión del mundo, ofreciéndonos una perspectiva de asombro ante la eterna danza de creación y destrucción que constituye el cosmos.